Muy buenos y peptídicos días les desea a todos ustedes el equipo 6, conformado por Romina Adame, Carol Bernal, Jinglu, Paulina Martínez, Sofía Orozco, Montserrat Sandoval y su servidor Ilitzoli. El tema a presentar el día de hoy es cambios estructurales en proteínas, acompañado de un artículo científico relacionado con el tema en cuestión. En primera instancia, debemos considerar que los péptidos pueden sufrir modificaciones, por lo que esta presentación tiene como objetivo identificar y comprender aquellos fenómenos relacionados a la estructura y función de las proteínas. Para lograr esto, es necesario refrescar los conocimientos previos, por lo que empezaremos definiendo de forma general qué es una proteína. Una proteína o péptido es una biomolécula formada por la unión de distintos aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos, donde el grupo amino se une al grupo carboxilo. Como nota importante, recordemos que en los seres vivos se han identificado 20 aminoácidos principales: alanina, prolina, triptófano, por ejemplo. Las proteínas poseen 4 tipos de estructuras: una primaria, que representa la secuencia de aminoácidos, cuál empieza, cuál le sigue y así sucesivamente. La secundaria indica de qué manera se van a acomodar esa cadena de aminoácidos, teniendo en cuenta que cada uno posee forma, tamaño y otras características diferentes. Este acomodo forma hélices alfa y hojas plegadas beta. La terciaria indica cómo se acomodan esas hélices alfa u hojas beta. Y aquí además influyen interacciones entre grupos funcionales, por ejemplo, puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, fuerzas de Van der Waals, etc. Y la cuaternaria son complejos formados de más de una cadena de aminoácidos. Una vez que comprendemos lo básico, nos moveremos a otro concepto: la desnaturalización de las proteínas, que indica un cambio en la estructura de una proteína por la acción de un agente físico o químico. Generalmente, la estructura terciaria es la que se verá afectada debido a que las fuerzas e interacciones entre grupos funcionales, como los puentes de hidrógeno, son muy débiles. Si una proteína pierde su estructura, perderá además su función parcial o totalmente, idéntico a una taza rota. Pero, ¿cuáles son los agentes que desnaturalizan a las proteínas? Mi compañera Montserrat lo explicará. Los puentes de sulfuro es una propiedad que tienen las diferentes proteínas y esto les va a brindar su forma tridimensional y también ayudan a que las proteínas no se desnaturalicen al salir del ambiente extracelular. Una proteína que cuenta con muchos puentes de sulfuro por sus diferentes funciones es son las inmunoglobulinas. ¿Por qué puede ocurrir una desnaturalización? Esto se puede dar por altos niveles de urea en el organismo o por diferentes disolventes orgánicos, como puede ser el metanol, etanol o la acetona. Siguiente, por favor. También puede ser por una alta temperatura en el organismo. Las proteínas pueden ser no desnaturalizadas en un promedio de 35 a 40 grados centígrados, pero ya un aumento excesivo, como son 40 grados centígrados, empieza la desnaturalización, por lo que es muy peligroso en el organismo. También puede ser alterado por el pH, una propiedad de los aminoácidos es tener diferentes cadenas laterales con diferentes pH, como puede ser básico, neutro o ácido, por lo que grandes cantidades de un ácido fuerte en una base fuerte puede cambiar su estructura y por lo tanto sus funciones. También puede ser alterado por iones pesados como es el plomo y la Después plata. de conocer el proceso de desnaturalización, tenemos el concepto de renaturalización, considerado como el proceso reversible de la desnaturalización de las proteínas. Siguiente. Chang menciona que si la proteína se desnaturaliza en condiciones suaves, puede recuperar su estructura original al remover el agente desnaturalizante o restaurar la temperatura normal. Este proceso se denomina desnaturalización reversible. Siguiente. La mayoría de las proteínas desnaturalizadas son irreversibles, pero en el caso de algunas proteínas excepcionales y pequeñas, como la ribonucleasa, sí muestran un proceso de desnaturalización reversible. Siguiente. Esto significa que si se eliminan las condiciones desnaturalizantes y se reconstruyen las condiciones compatibles con la estructura nativa, esta puede ser renaturalizada. Como se mencionó anteriormente, en la desnaturalización se pierde su estructura tridimensional, por lo que pierde su función celular. En la renaturalización se busca recuperar su forma tridimensional para rescatar su funcionalidad. En cuanto a los mecanismos para la renaturalización, la alta presión es la herramienta más vital para esta. El replegamiento de proteínas depende en gran medida de las condiciones mostradas en la diapositiva: alta presión, pH, temperatura, pero también de la velocidad de eliminación del desnaturalizante y de las condiciones redox. La concentración de desnaturalizante debe reducirse a un nivel que permita que la proteína pueda volver a plegarse, lo que se puede lograr mediante procedimientos de diálisis, dilución y o cromatografía en columna. Como se muestra en la diapositiva, hay diversas técnicas de cromatografía, como lo es la exclusión por tamaño, el intercambio iónico, la interacción hidrofóbica y la cromatografía de afinidad. En cuanto a los ejemplos, varias proteínas como la hormona del crecimiento humano, la lisozima, la beta-lactamasa y la ribonucleasa A se han naturalizado en concentraciones mediante la aplicación de alta presión hidrostática.
En el caso de la renaturalización de ribonucleasa A, esto se da con la destrucción de los 4 puentes disulfuro y se renaturaliza con la recuperación de estos 4 puentes disulfuro, recuperando su forma original. Pueden aparecer diferentes enfermedades por la desnaturalización o ralentización de diferentes proteínas. Un ejemplo que traemos es la enfermedad del Alzheimer. Lo que sucede es que las proteínas cambian en un estado de conformación al sufrir un cambio químico anómalo. Y esto da un péptido beta-amiloide neurotóxico. Y ya nos da el cuadro típico de lo que es la enfermedad. Igual otro ejemplo que traemos son las encefalopatías espingiformes transmitibles. Aquí lo que sucede es que un agente infeccioso entra al organismo y nos da una versión anómala de la proteína priónica normal y esto nos da ya y esto creando un patrón para las diferentes proteínas nuevas. En esta presentación agregamos un artículo relacionado al tema que explicaremos a continuación. El artículo utilizado para esta presentación es llamado Lactoferrin Structure, Function, Denaturation and Digestion, el cual tiene como objetivo revisar distintos artículos en los cuales se habla sobre la importancia de la lactoferrina, los efectos que tiene comercialmente, biológicamente, en la digestión y principalmente el papel que tiene en la nutrición de bebés amamantados, y cómo su desnaturalización provoca que pierda sus propiedades antiinflamatorias y antivirales. Este artículo fue sacado de la revista Critical Reviews, Food Science and Nutrition, la cual es perteneciente al cuartil 1 en Medicina y en Ciencia Alimentaria, y contiene un H-index de 173. La lactoferrina es una glicoproteína de una sola cadena polipeptídica que se encuentra en el ser humano, principalmente en el líquido seminal, la saliva y la leche materna, así como también en la leche bovina. Es considerada parte de la familia transferina, lo cual tiene una alta afinidad al ion férrico y se encuentra en el plasma. Uno de los factores que puede influir en las propiedades de la proteína es las temperaturas menores a cero, las cuales provocan una desnaturalización de la proteína. La lactoferrina humana se mantuvo estable en una temperatura de menos 18 a menos 20 grados, pero solo durante 5 días. Cuando pasaron 3 meses tuvo una pérdida por desnaturalización del 37%. Como la lactoferrina es muy sensible a la degradación química y microbiana, por eso se almacena en forma de polvo. La concentración varía si es calostro o si es leche materna, y se cree que protege a los bebés amamantados de las infecciones bacterianas, inflamación, promueve el desarrollo celular y los defiende de radicales libres. Es por esto que muchas marcas comerciales lo usan en la leche de fórmula, bebidas terapéuticas, leche fermentada, cosméticos y dentífrico. Respecto a los métodos, se tiene que se realizó una revisión exhaustiva de publicaciones de revistas confiables sobre 4 aspectos de lactoferrina, que son características estructurales, propiedades funcionales, de naturaleza y grado de desnaturalización y digestión gastrointestinal. De igual manera, se analizó cómo estas publicaciones benefician a las industrias alimentarias y farmacéuticas, ya que se observarían los avances realizados en las relaciones estructura-función y también la eficacia de los métodos utilizados para poder preservar lo que es la estructura de lactoferrina durante el procesamiento térmico, debido a que se tuvo que la entrega oral es la forma más conveniente para poder administrar esta misma. Y algo muy importante de mencionar es que otro método fueron las estructuras terciarias de la lactoferrina determinadas por lo que es la cristalografía de los rayos X. Yo les voy a hablar un poco sobre los resultados. Lo primero que se investigó fue la estructura de la lactoferrina. Su estructura terciaria consiste de 2 lóbulos simétricos unidos por una alfa hélice corta, que pueden ser posteriormente divididos en 2 subdominios. Una de las características más importantes de su estructura es que su superficie está cargada positivamente, lo que facilita la unión de la LF con compuestos aniónicos. Lo segundo que se investigó fue la función y las aplicaciones de la lactoferrina. Se ha considerado la lactoferrina como un ingrediente seguro y efectivo para las personas con deficiencia de hierro. La absorción efectiva de hierro por parte de la lactoferrina puede deberse a la presencia de receptores específicos de LF en las células de mucosa humana, lo que genera una vía receptor mecanismo. Lo tercero fue su actividad antibacteriana. La lactoferrina demostró efectos bacteriostáticos ante una variedad de bacterias gram positivo y gram negativo. Tanto la ApoLF como la HoloLF inhiben el crecimiento de cepas bacterianas.
Después investigó su actividad antiviral. El efecto antiviral de la lactoferrina reside en la fase temprana de la infección. La lactoferrina no solo impide la infección de las células huésped, sino que también inhibe el crecimiento de los virus después de que las células huésped hayan sido infectadas. Otras propiedades funcionales que se investigaron fueron su actividad fúngica, actividad inflamatoria y actividad anticancerígena. Se descubrió que el LF humano recombinante administrado por vía oral inhibe el crecimiento de células de cáncer mediante la inhibición celular directa y la inmunomodulación sistémica. Y por último, la desnaturalización térmica de la lactoferrina. La desnaturalización de la lactoferrina no es deseable, ya que altera su estructura tridimensional y compromete sus propiedades funcionales. Así, durante los procesos de extracción y producción, hay que tener muy en cuenta el grado de desnaturalización de la lactoferrina y optimizar los parámetros de procesamiento para preservar su actividad biológica. Las fuerzas estabilizadoras de la estructura pueden verse afectadas en determinadas condiciones de pH y temperatura. El pH afecta a los puentes salinos y a los enlaces de hidrógeno, mientras que la temperatura modifica la energía cinética de los enlaces de hidrógeno, las interacciones hidrófobas no polares y las interacciones intermoleculares tiol-disulfuro. Se descubrió que la ApoLF pura se desnaturaliza a 70 grados centígrados, mientras que la OLF pura lo hacía a 90 grados centígrados a un pH de 6 a 7. Y por último, la digestión de la lactoferrina. Dado que los dominios funcionales de la lactoferrina dependen en gran medida de su conformación estructural tridimensional única, la degradación gastrointestinal de la lactoferrina provoca una pérdida indeseable de sus propiedades funcionales. No obstante, su degradación en el tracto gastrointestinal también puede ser beneficiosa. Ahora pasamos a la discusión. Se buscó realizar una revisión comprensiva sobre diversas propiedades de la lactoferrina basándose en diferentes revistas y publicaciones. Se comprobaron sus diversas propiedades funcionales. Sus propiedades pueden ser de gran ayuda para la industria farmacéutica. Se ha demostrado su gran potencial para nuevos fármacos y vacunas. Por otra parte, es de gran ayuda para la industria alimenticia. Se puede aplicar en distintos alimentos para obtener beneficios de sus propiedades. La lactoferrina puede tener un importante papel en mujeres embarazadas, personas con deficiencia de hierro e infantes. No obstante, se debe considerar su desnaturalización, ya que ésta puede cambiar su estructura y modificar sus propiedades. Nuestra conclusión respecto al artículo es que la lactoferrina es una proteína multifuncional con características conformacionales bien documentadas, ya que las propiedades de transferencia unión antibacterianas y también los péptidos obtenidos a partir de ellas han sido estudiados con bastante detalle. Esto ha llevado a una gama de productos nutricionales y también farmacéuticos con aplicaciones de lactoferrina como lo son la fórmula infantil, las bebidas funcionales y también la pasta de dientes. Otras propiedades funcionales importantes son la actividad antiviral y lo que es la anticancerígena, donde se han planteado investigaciones y atención, ya que se tiene la demostración potencial en el desarrollo de nuevos medicamentos y lo que son las vacunas. Las propiedades funcionales de lo que es la lactoferrina también dependen de su conformación estructural de orden superior y esto se debe tomar en cuenta junto con el pH, la temperatura, condiciones de secado involucradas en la extracción y también lo que es la producción de lactoferrina, así como el procesamiento de productos que contienen esta misma, ya que se debe tener en cuenta lo que es la desnaturalización de la estructura nativa durante su procesamiento. Y aunque la administración oral de lactoferrina es el método más ampliamente adoptado para su entrega en el cuerpo humano, todavía no se poseen algunos desafíos que se deben abordar para poder obtener un mayor beneficio de su ingesta. Y hasta la fecha, la mayor parte de la literatura indica que la lactoferrina no puede pasar a través del estómago en su forma estructuralmente intacta y por lo tanto se requiere una protección. Las palabras clave de nuestro artículo fueron desnaturalización, lactoferrina, estructura, función y lo que es la digestión. Como conclusión final de nuestro video tenemos que las proteínas son de suma importancia en el cuerpo humano por las funciones que realizan, ya que como se explicó anteriormente, una alteración en los procesos de desnaturalización y renaturalización pueden generar enfermedades neurodegenerativas por un mal plegamiento, interrumpiendo lo que es la composición espacial y una función celular de lo que es la proteína. Y aquí están nuestras referencias bibliográficas y esperamos que el video haya sido muy de su agrado.